Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento, las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. No recuerdo el amor divino que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, 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 cuán grande es Él. Bendiciones para todos, amados hermanos, en este día. Que el Señor les bendiga grandemente. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante y es mirar la importancia de aprender a oír la voz de Dios. Escucha la voz de Dios, es el tema que vamos a mirar en este día. Y quiero invitarle para que miremos en nuestras Biblias, abra su Biblia, si la tiene ahí a la mano, y vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, el versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras, y Dios hoy también sigue hablando a la humanidad. Dios está interesado en que escuchemos su voz, que cada día nosotros podamos oír la voz de Dios, estar atentos a lo que Dios quiere enseñarnos, a lo que Dios quiere mostrarnos. Por eso la importancia de estar mirando la palabra de Dios. Ahora, vamos a mirar cómo Dios a través de la historia se ha venido revelando de una manera tan especial. Lo que sabemos de Dios es por su propia revelación. No podríamos saber nada si Dios mismo no se hubiera revelado al ser humano. Dios se ha revelado a través de la naturaleza. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La misma naturaleza nos deja ver la grandeza del Dios en el cual nosotros hemos creído. Pero también Dios se ha revelado a través de su palabra, la escritura, el Antiguo Testamento. Es la revelación de Dios para su pueblo, especialmente el pueblo de Israel. Pero luego dice la palabra que Jesucristo, Dios se reveló en la persona de Jesucristo, la máxima revelación de Dios. Cristo vino para dar a conocer al Padre, para que el ser humano pudiera acercarse a Dios y pudiera conocer profundamente a Dios. Pero también la Biblia dice que nos dejó su Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ayude a entender, a conocer más de Dios y de Jesucristo. En el Antiguo Testamento Dios se reveló de una manera directa a los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob. Pero también dice la palabra que Dios habló cara a cara con Moisés como con ningún otro hombre Dios lo había hecho. Dios se reveló a Moisés de una manera tan real, tan visible. Y no solamente Moisés, sino todo el pueblo podían ver con claridad esa revelación de Dios a través de las cosas que Dios hacía. El pueblo pudo ver cómo Dios se manifestaba a su pueblo. Y luego Dios hablaba a través de los profetas, de los sumos sacerdotes. Allí en el lugar santísimo Dios se revelaba, hablaba al sumo sacerdote para que luego el sumo sacerdote fuera y diera a conocer esa palabra, esa revelación al pueblo. Y entonces, hermanos, esto es muy importante entender cómo Dios a través de la historia ha venido hablando al ser humano, porque si hay algo que Dios quiere es que el ser humano le conozca, le entienda y puedan entender y puedan ver las cosas maravillosas que Dios ha hecho y cómo es Dios. Pero también ha habido momentos en que Dios ha guardado silencio por la actitud del ser humano. Yo quiero que miremos un ejemplo en esta mañana. Vamos a mirar un ejemplo de cómo Dios había momentos tan difíciles en el pueblo de Israel que Dios, dice la palabra, que Dios guardó silencio. Vamos al primer libro de Samuel, el capítulo 3, el versículo 1. Vamos a mirar varias cosas que nos dice allí la palabra. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1, dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Sorprendente que nos dice la palabra que Samuel, que era un niño prácticamente, estaba ministrando, sirviendo en la presencia del sumo sacerdote Elí. Pero dice que la palabra de Dios escaseaba. O sea, lo que nos debe ver es que
Dios no estaba ya hablando de una manera tan directa como lo hacía anteriormente con el sumo sacerdote. Y dice que tampoco había visión con frecuencia. Y esto nos deja ver quizás el malestar y el dolor que Dios sentía al ver la actitud de su pueblo y aún de los líderes en ese momento. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, hay varias razones. Dice 1 Samuel capítulo 2, versículo 22, dice que Elí era ya muy anciano, era un hombre de mucha edad y entonces él había delegado en sus hijos, en sus dos hijos que debían continuar el sacerdocio y ministrar en el templo. Y dice el versículo 12 que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Es sorprendente que estos hombres que estaban en el templo allí ministrando, sirviendo supuestamente para Dios, dice, eran impíos. La palabra impío significa una persona sin ningún temor de Dios por las cosas que ellos hacían, porque dice, no tenían conocimiento de Dios. ¿Cómo podía Dios revelarse a estos hombres si menospreciaban el ministerio que les correspondía a ellos por herencia, por parte de su padre? Porque dice que las cosas que hacían allí en el templo, cómo menospreciaban el culto a Dios y hacían cosas tan horrendas delante de Dios, dice la palabra que cogían a las mujeres que iban allí al templo quizás a orar y cogían y las violaban, dormían con ellas. Y era tal el pecado que dice la palabra que la palabra de Dios escaseaba y no había visión. Ahora, hermanos, y dice la palabra que el sumo sacerdote, quizás por su edad y había delegado todo en sus hijos, dice que él ni los amonestaba ni les estorbaba, porque él debió haber tomado en cuenta lo que él oía, porque oía lo que ellos hacían. Sin embargo, no hizo absolutamente nada. Y luego dice la palabra en 1 Samuel 2, del 27 al 30, dice que vino un varón de Dios. No nos dice la palabra quién es ese varón de Dios, pero tenía que ser un profeta, un hombre de Dios. Dice, vino al sumo sacerdote Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón? Yo le escogí por mis sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase el efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, dice el Señor, Dios de Israel, dice, yo he dicho que tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho el Señor, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y dice la palabra que en el 1 Samuel, en el capítulo 2, el versículo 11, nos dice que Elcana, el padre de Samuel, dice, volvió a su casa y el niño Samuel, que era un niño, dice, ministraba delante del sumo sacerdote. Y dice que él estaba en la presencia de Dios,
Samuel, siendo un niño, estaba en presencia de Dios, sirviendo a Dios. Y dice que tenía un vestido que su madre le había preparado para que estuviera allí en el templo. Y dice que dormía en el templo delante de Dios, donde estaba el arca de Dios, donde estaba la misma presencia de Dios. Y dice el versículo 1 de Samuel 3:3, dice, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Lo que nos está diciendo la palabra es que Dios ya había determinado que el sumo sacerdote Elí y sus hijos iban a morir y que Dios estaba preparando y Dios iba a levantar un hombre que estuviera delante de él para que oyera la palabra de Dios y pudiera darla a conocer al pueblo. Y por eso nos dice la palabra que Dios llamó a Samuel. Y Dios llama a Samuel y él le responde a Dios, pero dice la palabra que Samuel no había oído la palabra de Dios. Nunca había tenido esa experiencia de oír la voz de Dios, de escuchar la voz de Dios. Y la palabra de Dios le había sido revelada. Y cuando Dios lo llama, él sale corriendo donde el sumo sacerdote pensando que era el que lo llamaba. Pero a la tercera vez el sumo sacerdote, Elí, se da cuenta que Dios estaba llamando a este jovencito Samuel. Y le dice, cuando vuelva Dios a hablarte, dice, dile, heme aquí, habla que tu siervo escucha. Y así lo hizo Samuel. Y Dios le revela todo lo que iba a pasar de ese momento en adelante. Ahora, lo tremendo, hermanos, es que dice, 1 Samuel capítulo 3, versículo 19, dice, y Samuel creció y Dios estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea, Dios cumplió la palabra, la promesa que le había hecho a Samuel de lo que él iba a hacer a través de él en su ministerio. Y dice el versículo 20 que todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Ahora, hermanos, mire cómo Dios, dice la palabra que Dios siempre está hablándonos. Dios, el anhelo de Dios es que estemos atentos a oír la voz de Dios. Pero ¿por qué a veces no escuchamos la voz de Dios? Porque escuchamos otras voces, estamos escuchando otras voces que nos confunden. A veces el mismo Satanás, ¿recuerdan cuando Satanás viene para tentar a Jesús y le ofrece los reinos de este mundo? Le dice que convierta una piedra en pan y él podía haberlo hecho. Y estaba tratando de apartar a Jesús de lo que él tenía que hacer, de cumplir el ministerio que era ir a la cruz. Y le ofrece los reinos de este mundo si realmente él le adora. Pero fíjese cómo Jesús le responde con la misma palabra, le dice, Satanás, escrito está, la palabra de Dios dice, no solo de pan vivirá el hombre, a Dios es el único que debemos adorar. Por eso, hermanos, la importancia de estar atentos a oír la voz de Dios. Pero también el mundo estamos escuchando voces de la sociedad, la cultura, las modas, las costumbres de este mundo, la corriente de este mundo. Estamos oyendo tantas voces que nosotros necesitamos, hermanos, estar atentos para hacer una diferencia entre lo que el mundo y aún la misma carne nos pide, nos demanda. Estar atentos a oír la voz de Dios. A veces nuestros propios amigos recuerdan cuando el Señor Jesucristo le confiesa a los apóstoles lo que él iba a hacer. Y Pedro viene y le dice, Señor, nunca vamos a permitir que tú hagas eso.
No es posible que tú vayas a permitir que vaya a morir en la cruz, que tenga una muerte como la que estás diciendo. Y Jesús tiene que decirle a Pedro, Pedro, te estás dejando usar por el enemigo. Y el Señor tiene que amonestar a Pedro, porque a veces vienen amigos y aún hasta nuestra propia familia vienen para hablarnos. Y nosotros tenemos que aprender a diferenciar la voz de Dios de otras voces que pueden llegar a confundirnos. Pero hermanos, es muy importante que nosotros aprendamos a oír la voz de Dios. ¿Cómo habla Dios hoy? ¿Cómo nos habla Dios hoy en día? Pues Dios nos habla a través de su palabra. Miren lo que dice 2 de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16 y 17. Dice el apóstol Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios nos habla hoy en día a través de la palabra. Por eso, hermanos, yo en este día quiero animarles, quiero exhortarles, quiero motivarles, hermanos, para que cada día estemos atentos a oír la palabra de Dios. Dios quiere hablarnos, Dios quiere mostrarnos, digamos, qué es lo que tenemos que hacer. La palabra de Dios es tan importante. Dice la misma escritura que la palabra nos da sabiduría para la salvación. Pero la palabra también dice que trae sanidad a nuestra mente, a nuestro corazón, aún a nuestros cuerpos. Dice la escritura que por la palabra Dios envió su palabra y fueron sanados. Qué hermoso saber, hermanos, que cuando oímos la palabra, cuando hacemos lo que la palabra de Dios nos manda, eso trae un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar. Trae seguridad a la vida de cada persona. Dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra. Por eso es tan importante estar atentos cada día a lo que Dios quiere hablarnos. Cuando abrimos la escritura, hermanos, lo primero que tenemos que decirle es, Señor, háblame. Tenemos que decirle, Señor, yo quiero disponer mi mente, mi corazón, y con humildad, como dice Santiago, acerquémonos a la palabra con humildad para recibir esa palabra que puede traer un cambio. Dice la palabra que la palabra de Dios nunca volverá vacía, sino que traerá fruto, y fruto que es de bendición para nosotros y para otras personas también. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando nos acercamos para oír la palabra? Esto es importante, hermanos. Cuando oímos la palabra de Dios, cuando alguien está compartiendo la palabra, debemos tener una actitud sana de oír con atención. El Señor Jesucristo muchas veces decía, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia. Hermanos, Dios nos está hablando cada día a través de la palabra, pero no solamente a través de la palabra. Dios nos habla a través de la experiencia de otras personas. Cuando vemos las cosas maravillosas que Dios hace en la vida de nuestros hermanos, Dios nos está hablando, nos está llenando de esa fortaleza, de esa convicción de que debemos oír la palabra de Dios, debemos guardarla en nuestro corazón. Es tan importante, hermanos,
Cuando nosotros vamos, por ejemplo, de camino, si la palabra está en nuestro corazón, podemos ir meditando la palabra. No podemos estar todo el día buscando en la Biblia o leyendo la Biblia. No, tenemos que hacer muchas cosas. Cuando vamos de camino, cuando estamos haciendo un trabajo, podemos estar meditando en la palabra de Dios. Y por eso Dios le decía al pueblo de Israel, cuando vayas de camino, cuando hables con tus hijos, pon en las puertas, en las paredes, escribe la palabra para que puedas estarla leyendo, porque la palabra de Dios, si nosotros la obedecemos, la creemos, la obedecemos y vivimos por la palabra, y aún si la compartimos, eso va a traer gran bendición a nuestra vida. Amados hermanos, hay personas que dicen, pero yo nunca he oído la voz de Dios, porque pensamos o esperamos de pronto que Dios nos hablara como le habló a Moisés. No, eso no va a pasar ahora. Dios nos habla por su palabra. El Espíritu Santo nos puede llevar a la palabra y a hacer que entendamos y que esa palabra sea revelada y podamos recibir la revelación de Dios a través de la palabra. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está para enseñarnos, para ayudarnos a entender la palabra. Y nos redarguye, dice la palabra, que la Biblia, la palabra de Dios, redarguye, nos exhorta, nos anima, nos da esa confianza, esa seguridad para seguir adelante. Por eso, amados hermanos, en esta hora yo les invito a que siempre tengamos una actitud de reverencia, de respeto, cuando nos acercamos a la palabra, cuando vamos a leerla, cuando estamos escuchando la palabra, hagámoslo con atención y tomemos esa palabra y guardémosla en nuestro corazón para obedecerla, porque entonces dice la Escritura, Dios te va a prosperar si obedecemos la palabra del Señor. Vamos a orar. Amado Dios, en esta hora yo te doy la honra y la gloria porque tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de la palabra. A través de la palabra hemos visto cómo te has revelado al ser humano, cómo has dado a conocer lo maravilloso que eres. Y por eso hoy podemos decir, Señor, gracias, porque tu palabra me enseña, tu palabra me muestra la persona de Jesucristo. Y Jesucristo me lleva a conocer más de Dios, porque el Espíritu Santo me guía, me ayuda a entender lo maravillosa que es tu palabra. Señor, enséñanos a amar tu palabra, a disfrutar, a deleitarnos estudiando, meditando tu palabra, compartiendo tu palabra. Que cuando podamos reunirnos con otros hermanos, podamos deleitarnos en tu palabra. Por eso la Escritura dice, deleítate en el Señor, deleítate en la palabra de Dios y Él te concederá la petición de tu corazón. Gracias, Señor, por esa manera en que tú nos ministras y nos hablas y nos das la fortaleza para seguir adelante. Gracias, Señor. Te adoramos y te damos la honra y la gloria en este día. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, en este día. Que el Señor les guarde.